Millonario llega temprano a casa y queda en shock por lo que ve. Esa mañana, como todas las mañanas, Mateo Cruz desayunó un café solo y 2 tostadas de pan integral, con un hilo de aceite. La rutina era un bálsamo, un ritual que ordenaba el caos potencial del día. Desde la gran ventana del comedor, el amanecer teñía de naranja y rosa los rascacielos del distrito financiero. Un paisaje que había conquistado a base de noches en vela y decisiones despiadadas. Pero aquí, en la cocina de su casa en las afueras, con el murmullo de la cafetera y el olor a pan recién tostado, era solo un padre cansado. Recogió su saco de lino blanco, colgado siempre en la percha de roble junto a la puerta principal. Sus llaves, un llavero de plata maciza con el logotipo de su empresa, reposaban en el cuenco de cerámica que su hijo, Gael, le había hecho en terapia ocupacional. Al cogerlas, su mirada se cruzó con la de Silvia, la cuidadora. Ella estaba en el salón, doblando con meticulosa precisión una manta de felpa junto al sofá, donde Gael pasaba la mayor parte del día. «Buenos días, don Mateo. Que tenga un buen día en la oficina», dijo Silvia con su voz siempre serena, casi un susurro. Una sonrisa pequeña, profesional, se dibujó en sus labios. «Gracias, Silvia. Lo mismo para ti. ¿Todo bien con Gael?», preguntó Mateo, ajustándose el reloj de pulsera. Era una pregunta automática, pero hoy notó una fracción de segundo de demora en la respuesta. Sí, todo perfecto. Durmió como un angelito», respondió ella. Pero sus manos, que seguían arreglando la manta que ya estaba perfectamente doblada, traicionaban una leve agitación. Y fue entonces cuando Mateo notó algo extraño. Silvia llevaba puestos unos finos guantes de látex, de esos que se usan para limpiar o para evitar manchas. Nunca los usaba por la mañana. Su mirada, por un instante, no se posó en él, sino que se deslizó hacia la ventana que daba al jardín trasero, hacia la piscina, con una expresión que no era la habitual placidez, sino algo más expectante, como si estuviera calculando un tiempo. «¿Está bien, Silvia? Parece nerviosa», indagó Mateo, deteniendo su mano en la perilla de la puerta. Ella se volvió de golpe, y la sonrisa que le dedicó esta vez fue demasiado amplia, demasiado rápida. «Oh, no, para nada. Es que hoy toca la limpieza profunda de los filtros de la piscina. Ya sabe, con esos productos que pueden irritar la piel. Y luego tengo que ayudar a Gael con sus ejercicios de fisioterapia acuática». Quería tenerlo todo listo. La explicación era lógica, razonable, pero la frialdad de los guantes de látex contrastaba violentamente con la calidez de la manta de felpa que acariciaba. Mateo asintió, desechando la incomodidad como un producto de su propio estrés. «De acuerdo, pues cualquier cosa, me llama». «Por supuesto, don Mateo, no se preocupe». Y con esa frase, que resonaría en su cabeza como un maldito eco horas más tarde, Mateo Cruz salió de su casa hacia el mundo implacable de los negocios. El resto de la mañana fue una niebla de cifras, proyecciones y reuniones agresivas. Pero la imagen de Silvia con aquellos guantes no lo abandonaba. Se repitió a sí mismo que era una tontería. Silvia era humilde, eficiente, llevaba 2 años con ellos, había llegado con recomendaciones impecables, y había demostrado una paciencia de santa con Gael, su hijo de 8 años, cuya parálisis cerebral requería una dedicación absoluta. Era la persona en quien más confiaba para el cuidado de lo más preciado que tenía. A las 2:30 de la tarde, sentado frente al equipo directivo japonés, mientras su segundo al mando exponía unas gráficas brillantes, Mateo miró su teléfono. No había notificaciones, nada de Silvia, y de pronto, la inquietud se transformó en una certeza gélida. Los ejercicios de fisioterapia acuática de Gael eran los martes y jueves. Hoy era miércoles. Una ola de frío le recorrió la espalda. La sonrisa tensa de Silvia, los guantes, la mirada hacia la piscina, la mentira sobre la fisioterapia. Las piezas, inconexas y alarmantes, encajaron formando una imagen de un horror que su mente se negaba a visualizar. Sin mediar palabra, se levantó. «Discúlpenme, una emergencia familiar», dijo con una voz que no reconoció como suya. Dejó atrás las miradas de estupefacción y el murmullo de la sala. No cogió nada, ni el maletín, ni el saco. Subió a su Aston Martin
y condujo como un poseso, saltándose semáforos en ámbar, esquivando coches con una pericia nacida del pánico. El lujo del vehículo, su olor a cuero nuevo, la suavidad de su marcha, todo le parecía de repente obsceno, un insulto a la crudeza de la realidad que intuía le esperaba en casa. El motor del Aston Martin Valkyrie se apagó con un susurro eléctrico, un lamento de bestia domesticada, que se extinguía en la inmensa bóveda del garaje. Mateo Cruz salió del coche de un salto, su corazón martillándole el pecho como un tambor de guerra. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Un silencio antinatural, pesado, se cernía sobre la casa. No se oía la televisión del salón, donde Gael solía ver sus dibujos animados. No se oía el suave rum rum de la silla de ruedas eléctrica. Nada. Atravesó la cocina de un tirón. Los platos del desayuno de Silvia seguían en el fregadero. Una taza con restos de té. Todo parecía normal. Pero el aire olía a quietud, a tiempo suspendido. Su respiración se aceleró. Nubes de vapor en la atmósfera helada de la casa. ¿Por qué estaba tan frío? Y entonces, a través de la gran puerta corredera de cristal del salón, lo vio. El jardín invernal, el cielo plomizo, y la piscina, cuya agua solía ser de un azul turquesa, ahora era una losa gris y opaca, cubierta por una fina capa de hielo en los bordes, testimonio de las gélidas noches anteriores. Silvia estaba de pie en el borde de la piscina. Vestía el mismo uniforme blanco impecable de siempre, pero ahora llevaba encima un impermeable transparente, y aquellos mismos guantes de látex de la mañana. Su espalda estaba recta, su postura, inquietantemente calmada. Y en sus brazos, sostenido con una frialdad funcional, como un fardo, estaba Gael, su hijo, su pequeño de 8 años, con su cuerpo menudo y frágil, envuelto en el pijama de dinosaurios que él mismo le había puesto la noche anterior. Los grandes ojos castaños de Gael, siempre tan expresivos, estaban desencajados por un terror mudo, incomprensible. Su boca, torcida por la parálisis, intentaba formar una palabra, un sonido, pero solo salía un hilillo de saliva que se congelaba en la comisura de sus labios. Mateo se quedó paralizado, clavado en el suelo de mármol. Su mente, entrenada para resolver problemas de millones de dólares en segundos, se negaba a procesar la escena. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Silvia logró articular, pero su voz fue un ronquido apenas audible, ahogado por el cristal que los separaba. Ella no lo oyó, o quizás sí, y simplemente lo ignoró, con un movimiento que no tenía prisa, pero que estaba cargado de una decisión espantosa. Silvia balanceó suavemente a Gael. No fue un gesto brusco de ira, fue algo infinitamente peor, un movimiento calculado, sereno, casi ritualístico. Y luego, lo soltó. El mundo entero se ralentizó hasta detenerse. Mateo vio el cuerpo pequeño y liviano de su hijo describir un arco lento, grotesco, contra el cielo gris. Vio el pijama de dinosaurios, esos animales prehistóricos que a Gael tanto le gustaban, volar por el aire como una bandera de una inocencia brutalmente traicionada. Vio la expresión de Gael, el terror transformándose en un abismo de confusión absoluta en la fracción de segundo que duró la caída. El sonido que siguió no fue el chapoteo esperado. Fue un crujido sordo, un estallido de cristal líquido. El cuerpo de Gael rompió la fina película de hielo en la superficie del agua helada. El impacto fue un martillazo en el corazón de Mateo. El agua, oscura y mortal, se tragó a su hijo en un instante. La silla de ruedas, vacía, grotesca, seguía aparcada junto a la tumbona, como un testigo mudo de la traición. El grito que desgarró la garganta de Mateo no fue una palabra, fue un rugido animal, un sonido primitivo que salía de lo más profundo de sus entrañas. Abrió la puerta corredera de un golpe tan violento que el cristal tembló en su marco. Silvia se volvió lentamente. No había sorpresa en su rostro, no había pánico, solo una tranquilidad glacial, perturbadora. Sus ojos, siempre tan bondadosos, ahora eran de un azul pálido, vacíos, como 2 pedazos de hielo. Se quitó un guante de látex con parsimonia, dedo a dedo, como un cirujano después de una operación rutinaria. «Ah, don Mateo. Llegó temprano», dijo su voz, serena como siempre. Pero ahora era la voz de un demonio salido de un infierno cotidiano.
Mateo no la escuchó. Su cuerpo ya estaba en movimiento. Impulsado por un instinto ciego, se lanzó hacia el borde de la piscina, sus zapatos de cuero italiano resbalando en el cemento mojado. Sin pensarlo, sin sentir el frío cortante que emanaba del agua, se arrojó de cabeza. El impacto del agua helada fue un shock físico tan brutal como el emocional. Le quitó el aliento al instante. Una frialdad que quemaba, que le paralizaba los músculos, le agarrotaba las articulaciones. Abrió los ojos bajo el agua turbia. El cloro le escoció, pero apenas lo sintió. Buscó desesperadamente en la penumbra verde grisácea. Y entonces lo vio. Un destello del pijama de dinosaurios, una pequeña mancha de color que se hundía hacia el fondo. Se impulsó con todas sus fuerzas, luchando contra el peso de su ropa empapada, contra el entumecimiento que se apoderaba de sus miembros. Alcanzó a Gael, lo envolvió con sus brazos y emergió jadeante, tosiendo, arrastrando el cuerpo inerte de su hijo hacia los escalones de la piscina. Gael, Gael, papá está aquí. Abre los ojos, mi amor, suplicaba, mientras tiraba de él fuera del agua y lo tumbaba sobre la fría piedra. Su hijo estaba pálido, lívido, sus labios, morados, no respiraba. Mateo, con unas manos que temblaban de forma incontrolable, empezó las compresiones torácicas. Había hecho un curso, hacía una eternidad. 1, 2, 3, 4. Contaba en voz alta, su voz quebrada por los sollozos y la hipotermia. Inclinó la cabeza de Gael hacia atrás, le tapó la nariz y le insufló 2 respiraciones de aire en su boquita fría. El cuerpo pequeño no respondía. «¡No! ¡Por favor, no!», Gael gritaba, o alternando compresiones y respiraciones desesperadas. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la piscina en su rostro. Todo su dinero, todo su poder, se evaporaban en ese instante. Era solo un padre roto, suplicándole a un Dios en el que no creía que le devolviera a su hijo. De reojo, vio los pies de Silvia. Seguía allí, quieta, observando. «Llama a una ambulancia. Maldita sea, llama a una ambulancia», le rugió Mateo, sin dejar de presionar el frágil pecho de su hijo. Silvia no se inmutó. Sacó el teléfono móvil del bolsillo de su impermeable, pero no marcó ningún número. En su lugar, lo apuntó hacia Mateo y comenzó a grabar un video. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo, incapaz de comprender tanta maldad. «Evidence», dijo ella, con una voz plana, profesional, para que quede claro que fue un accidente, un terrible accidente. Usted llegó nervioso, alterado por el trabajo. Quiso jugar con el niño en la piscina, a pesar del frío. Yo se lo advertí, pero usted insistió. Y luego pasó lo que pasó. Un padre descuidado, cegado por su arrogancia. Mateo la miró con incredulidad. La monstruosidad del plan, su crudeza calculada, le heló la sangre más que el agua de la piscina. No solo había intentado matar a su hijo, ahora intentaba destruirlo a él, arrebatarle todo, incluso su dignidad como padre. «Eres una bruja, una hija de puta», farfulló. Pero su atención volvió inmediatamente a Gael. Una tos débil, un espasmo, un hilillo de agua salió de la boca del niño. «Gael, hijo, respira», imploró Mateo, redoblando sus esfuerzos. En ese momento de máxima tensión, con la vida de su hijo pendiendo de un hilo, y la cuidadora grabando su agonía con una sonrisa siniestra, un nuevo sonido irrumpió en el jardín, el rum-rum familiar de un motor eléctrico, el chirrido de unos neumáticos sobre la grava de la entrada principal. Era el coche de Elisa, su mujer, la madre de Gael. Había llegado a casa. La puerta del coche se abrió y se cerró. Unos tacones resonaron con decisión en el camino de piedra hacia la puerta principal. En segundos, estaría en el jardín. Vería la escena dantesca a Gael tendido e inconsciente, a él empapado y desesperado, y a Silvia, la mujer en quien ambas confiaban ciegamente, grabando todo con una frialdad psicópata. Mateo alzó la vista hacia Silvia. Por primera vez, vio un destello de algo en sus ojos helados. No era miedo, sino una chispa de triunfo perverso. El plan, al parecer, iba exactamente como ella lo había diseñado. El capítulo cierra con los tacones de Elisa acercándose,
a punto de traspasar la puerta y descubrir una realidad tan devastadora que haría añicos su mundo para siempre. Los tacones de Elisa resonaron en el porche de madera. Cada clac-clac un latigazo en el aire enrarecido. Mateo, arrodillado sobre la fría piedra junto al cuerpo inerte de Gael, alzó la vista desesperada hacia la puerta corredera de cristal. Por un instante, absurdamente, pensó en lo ordinario que era ese sonido. El sonido de su esposa volviendo a casa después de un día de compras o de su clase de yoga. Un sonido de normalidad que se estrellaba contra la pesadilla en la que se había convertido su jardín. «Elisa, aquí, rápido, por favor», gritó. Su voz, ronca por el agua tragada y los sollozos contenidos, no podía dejar de hacer las compresiones torácicas a su hijo. Cada presión sobre el pequeño pecho era un suplicio, un recordatorio de la fragilidad de esa vida que se le escapaba entre las manos. Silvia, en un movimiento tan rápido que fue casi un reflejo, bajó el teléfono. La expresión de serena maldad que había tenido segundos antes se esfumó, reemplazada por una máscara de pánico genuino, de conmoción absoluta. Sus manos comenzaron a temblar de manera visible. Los guantes de látex, ahora mojados, crujieron levemente. La puerta corredera se abrió con fuerza. Elisa apareció en el marco, envuelta en un abrigo de cachemira beige, con unas bolsas de diseño colgando del brazo. Su rostro, normalmente sereno y pulcro, se descompuso en una sucesión de emociones que pasaron de la sorpresa a la confusión, y finalmente, a un horror paralizante cuando su mirada captó la escena completa. Vio a su hijo, pálido como la cera, tendido en el suelo, con el pijama de dinosaurios empapado y pegado a su pequeño cuerpo. Vio a su marido, el siempre impecable Mateo Cruz, arrodillado sobre él, con el traje carísimo hecho un harapo empapado, el pelo pegado a la frente, los ojos inyectados en sangre, presionando el pecho del niño con una desesperación feroz. Y vio a Silvia, un poco más atrás, con las manos en la boca, temblando, con lágrimas reales comenzando a surcar sus mejillas. ¿Qué ha pasado?, logró articular Elisa, dejando caer las bolsas al suelo. Su voz era un hilo de voz, cargado de un terror que nublaba la razón. Antes de que Mateo pudiera articular una palabra, una explicación coherente del infierno que acababa de presenciar, Silvia se abalanzó hacia Elisa. No corrió, sino que se arrastró, como si las piernas le flojearan, y se agarró al abrigo de la mujer con una fuerza desesperada. «Señora Elisa, Dios mío», sollozó, y el llanto que surgió de su garganta era tan convincente, tan desgarrado, que por un momento, Mateo dudó de su propia cordura. ¿Había imaginado él la frialdad en sus ojos, la sonrisa perversa? «Silvia, cálmate. ¿Qué pasó?», preguntó Elisa, abrazando instintivamente a la cuidadora, sus ojos clavados en la escena dantesca de su hijo y su marido. Fue don Mateo», gimió Silvia, enterrando la cara en el hombro de Elisa. «Llegó hace media hora, alteradísimo. Dijo que había tenido un día terrible en la oficina, que necesitaba despejarse. Yo le dije que con este frío no, que el niño no podía, que el agua está helada, pero él no me escuchó». Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Es mentira, Elisa, es mentira. Ella lo hizo. Ella lo tiró a la piscina», gritó, pero su voz sonaba estridente, al borde del histrionismo, contrastando violentamente con los sollozos controlados y aterrados de Silvia. Elisa lo miró, y en sus ojos, Mateo no vio la comprensión inmediata que esperaba. Vio confusión, miedo y un atisbo de ¿qué incredulidad? Silvia aprovechó el silencio. Insistió en que quería jugar con él en el agua. Dijo que el frío lo animaría. Tonterías así, yo me opuse. Se lo juro, señora. Pero él cogió a Gael de la silla y se lo llevó hacia la piscina. Yo corrí detrás, le supliqué, pero cuando llegué, ya lo había lanzado. El sollozo que sacudió el cuerpo de Silvia fue tan real, tan lleno de angustia, que hasta el mismo Mateo, que había visto la verdad con sus propios ojos, sintió una punzada de duda demoníaca. ¿Era posible? ¿Había tenido un brote de locura? ¿Había sido él? No. Lo había visto. La había visto a ella. «Mientes. Tú estabas allí, con esos malditos guantes. Tú lo lanzaste. Yo te vi».
rugió Mateo, abandonando por un segundo las compresiones para señalar a Silvia con un dedo acusador, tembloroso. Fue el error que Silvia estaba esperando. En el instante en que Mateo apartó las manos, Gael, que había tenido un espasmo de tos, volvió a quedarse inmóvil. Su pequeño pecho dejó de moverse. Elisa, con un grito ahogado, vio cómo la vida parecía escaparse de su hijo por segunda vez. Mateo, por el amor de Dios, no pares, chilló Elisa, liberándose de Silvia, y corriendo hacia su hijo. Se arrodilló al otro lado del pequeño cuerpo, sus manos finas y delicadas cubriéndolas de su marido, empujándolas de vuelta sobre el pecho de Gael. «Haz algo». En ese momento de caos absoluto, con la atención de Elisa centrada en la lucha por la vida de su hijo, Silvia se levantó. Ya no lloraba. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y aunque su cuerpo aún simulaba un temblor, sus ojos, cuando se posaron en Mateo por encima del hombro de Elisa, eran claros y fríos, y en ellos no había angustia. Había un mensaje claro, silencioso, solo para él. Ella me cree a mí. Eres tú el monstruo aquí. Señora, dijo Silvia, con voz ahora temblorosa pero firme, debo llamar a una ambulancia. Y quizás a la policía. Esto no puede quedar así. Elisa, sin levantar la vista de su hijo, asintió con la cabeza, demasiado abrumada para pensar. Sí, Silvia, llama. Por favor, llama. Mateo sintió que una losa de hielo se le instalaba en el estómago. Cada compresión que hacía ahora era también un golpe contra la pared de mentiras que Silvia estaba construyendo a su alrededor. Estaba atrapado. Mientras luchaba por salvar a su hijo, su verdugo tejía la narrativa que lo destruiría. Elisa, escúchame, jadeó, buscando desesperadamente los ojos de su mujer. Por favor, tienes que creerme. Llegué y la vi a ella. Estaba de pie justo ahí, en el borde, y lo lanzó. Lo lanzó al agua como si no fuera nada. Te lo juro por la vida de Gael. Elisa lo miró. Sus ojos, tan familiares, estaban nublados por el pánico y la desconfianza. Mateo, ¿por qué iba a hacer algo así Silvia? Ella lo quiere a Gael. Es como de la familia. No sabes de lo que es capaz. Esta mañana, antes de irme, noté algo raro. Llevaba guantes, Elisa. Guantes de látex, como los que usa ahora, insistió Mateo, su voz quebrada por el esfuerzo físico y la desesperación emocional. Silvia, que estaba hablando por teléfono con los servicios de emergencia con una voz calmada y eficiente a unos metros de distancia, oyó la acusación. Colgó, y se acercó de nuevo, con la sumisa actitud de la empleada leal. Los guantes, señora, dijo, mostrando sus manos ahora desnudas. Los uso para la limpieza de la piscina. Como le expliqué a don Mateo esta mañana, los productos son muy agresivos, y cuando vi lo que pasó, cuando vi a Gael en el agua, me metí a ayudarlo, por eso se me mojaron. Don Mateo, no está bien. Llegó muy alterado. Dice cosas que no entiendo. La coherencia de Silvia era aterradora. Cada explicación era plausible, sencilla. La historia de Mateo, en cambio, sonaba a la paranoia de un hombre al borde de un ataque de nervios. Un hombre poderoso, acostumbrado al control, que no podía manejar la presión y había descargado su frustración en el eslabón más débil. Elisa miró a su marido. Lo vio demacrado, empapado, con los ojos desorbitados. Recordó las últimas semanas, su irritabilidad, sus noches en velo, su distanciamiento, y luego miró a Silvia, la cuidadora constante, siempre presente, siempre servicial, ahora temblando de shock. La balanza de la credibilidad se inclinó, de manera casi imperceptible, pero mortal, hacia Silvia. Mateo, dijo Elisa, y su voz tenía un tono nuevo, un tono de cautela, casi de miedo hacia él. Céntrate en Gael, por favor, solo céntrate en salvar a nuestro hijo. Ya hablaremos luego. Esa frase, ya hablaremos luego, fue el golpe más duro que Mateo había recibido en su vida. Era la sentencia. Significaba que ella no le creía, que, en el mejor de los casos, dudaba. Y en ese jardín, con su hijo muriéndose en sus brazos, la duda era tan mortal como el agua helada de la piscina. Los minutos siguientes fueron una agonía eterna. Mateo y Elisa trabajaron juntos en un silencio tenso,
roto solo por las instrucciones entrecortadas de él y los jadeos de ella. Silvia se mantuvo a una distancia respetuosa, siempre alerta, siempre llorosa, siempre la imagen de la lealtad traicionada. Preparó toallas calientes que trajo del baño, las colocó junto a ellos con un cuidado exagerado. Sus movimientos eran un recordatorio constante de su presunta inocencia. A lo lejos, se empezaron a oír las sirenas. Primero una, luego otra. Un coro de urgencia que se acercaba rápidamente. La ambulancia, y casi con seguridad la policía. Mateo alzó la vista hacia Silvia una vez más. Ella estaba de pie, mirando hacia la entrada de la casa, esperando a los servicios de emergencia. Pero antes de que llegaran, se volvió ligeramente, y su mirada se cruzó con la de Mateo. Y entonces, en una fracción de segundo, cuando Elisa bajó la vista para comprobar el pulso de Gael en su cuello, Silvia permitió que la máscara se resquebrajara. No fue una sonrisa, fue algo más sutil y más aterrador. Un leve arqueo de ceja, un destello de triunfo absoluto en sus ojos azules, un mensaje mudo que decía: «He ganado». En ese instante Mateo supo que la batalla por la vida de Gael era solo la primera. La guerra por su familia, por su honor, por su propia libertad, acababa de comenzar. Y la mujer, a la que habían invitado a su hogar, en quien habían depositado toda su confianza, no era solo una cuidadora trastornada, era una enemiga formidable, una estratega fría y despiadada, que había movido sus piezas a la perfección. El sonido de las sirenas, que debería haber sido un alivio, se convirtió en la banda sonora de su propia pesadilla personal. El capítulo cerraba no con un grito, sino con el zumbido amenazante de las sirenas, y la mirada de triunfo glacial de la mujer, que había logrado convertir al padre en el villano de la historia. Las sirenas, que empezaron como un lamento lejano, se convirtieron en un estruendo ensordecedor que inundó el jardín, haciendo vibrar los cristales de la puerta corredera. La luz roja de la ambulancia giraba, pintando de un color de emergencia y culpabilidad las caras pálidas de los presentes. Para Mateo, cada destello era un latigazo. La puerta principal de la casa se abrió de par en par. Entraron primero dos paramédicos con chalecos reflectantes, cargando una camilla y un maletín de equipos. Detrás de ellos, con pasos más mesurados pero igual de determinados, aparecieron dos agentes de policía, un hombre y una mujer. Sus miradas escudriñaron la escena con rapidez profesional, absorbiendo cada detalle: el hombre poderoso arrodillado y empapado junto al niño inconsciente, la mujer elegante llorando sobre él, y la cuidadora, demacrada y temblorosa, apoyada contra la pared como si estuviera a punto de desmayarse. «¿Quién llamó?», preguntó la paramédica mujer, arrodillándose al instante junto a Gael sin perder un segundo. «Yo llamé», dijo Silvia, con una voz débil, quebrada por el llanto. Se separó de la pared y dio un paso vacilante hacia los agentes. Fue un accidente terrible. Los paramédicos tomaron el control con una eficiencia que desarmó a Mateo. Lo apartaron suavemente pero con firmeza de su hijo. «Déjenos trabajar, por favor. Necesitamos espacio». Él se dejó llevar, sus brazos caídos, sintiéndose irremediablemente superfluo. Vio cómo le colocaban una mascarilla de oxígeno a Gael, cómo le conectaban electrodos para monitorear su corazón, cómo le cubrían con mantas térmicas. El pequeño cuerpo parecía aún más frágil entre las manos expertas de los desconocidos. El agente de policía, un hombre de mediana edad con rostro cansado y ojos que lo veían todo, se acercó a Mateo. Su compañera más joven se dirigió a Elisa. «Señor, ¿puede decirme qué pasó aquí?», preguntó el agente, sacando una pequeña libreta. Su tono era neutral, pero su mirada no perdía detalle del estado de Mateo. La ropa de diseñador empapada y sucia, la descomposición en su rostro, el temblor incontrolable de sus manos. Mateo abrió la boca para hablar, para vomitar la verdad, para denunciar a la bruja que seguía interpretando su papel a la perfección. Pero las palabras no salieron. Solo un sonido gutural, un quejido de impotencia. ¿Por dónde empezar? ¿Por la sonrisa fría de Silvia? ¿Por el arco perfecto que había descrito su hijo en el aire? ¿Sonaría eso como la historia de un loco? Fue Silvia quien respondió, acercándose y poniendo una mano protectora, temblorosa, en el brazo de Elisa, que sollozaba sin consuelo. «Fue don Mateo», dijo,
y su voz era un susurro lleno de dolor, pero lo suficientemente claro para que todos lo oyeran. Llegó muy alterado del trabajo. Dijo que necesitaba despejarse. Quiso bañar a Gael en la piscina. A pesar del frío, yo se lo impedí, se lo supliqué, pero él no me escuchó. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de la acusación se posara sobre Mateo. Agarró al niño de la silla y lo lanzó al agua. El agente miró a Mateo, luego a la silla de ruedas vacía, luego a la piscina. Su expresión era impasible. Es mentira. La voz de Mateo estalló finalmente, cargada de una rabia desesperada. Ella lo hizo. Yo llegué y la vi. Ella lo tiró. Tiene guantes de látex. Los usó para no dejar huellas. Señaló acusador a Silvia, pero su dedo temblaba tanto que el gesto perdió toda fuerza. El agente anotó algo en su libreta. La agente mujer, que consolaba a Elisa, le lanzó una mirada de lástima mezclada con precaución. Señor Cruz, necesito que se calme, dijo el agente con firmeza. ¿Usted afirma que la señora Silvia es quien arrojó al niño a la piscina? Sí, con estos ojos, lo vi. ¿Y qué motivo tendría ella para hacer algo así?, preguntó el agente, su mirada clavada en Mateo, buscando cualquier grieta en su historia. No lo sé, pero lo hizo. Pregúntenle a ella. Mírenla a los ojos, gritó Mateo, avanzando hacia Silvia. Los dos paramédicos se interpusieron instintivamente, no de manera agresiva, pero sí formando una barrera física. Silvia emitió un pequeño grito ahogado y se escondió detrás de Elisa y la agente de policía. Por favor, no me dejen con él. Está fuera de sí, sollozó. Fue entonces cuando Elisa habló. Su voz era baja, rasgada por el dolor, pero sus palabras cayeron como losas sobre Mateo. Mateo, por favor, dijo, mirándolo con unos ojos inundados de lágrimas y de algo peor, miedo hacia él. No empeores las cosas. Gael está luchando por su vida. Esto no es momento para tus paranoias. La palabra paranoias resonó en el aire como un disparo. Mateo retrocedió como si le hubieran golpeado. Su propia mujer, la madre de su hijo, no solo no le creía, sino que estaba validando la narrativa de Silvia. Lo estaba pintando como un hombre desquiciado. Elisa, ¿tú también?, susurró. Y el dolor en su voz era tan profundo que por un segundo incluso los agentes bajaron la guardia. La agente mujer se dirigió a Elisa con suavidad. Señora Cruz, usted presenció los hechos. Elisa negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No, llegué después. Pero Mateo ha estado bajo mucha presión últimamente. Mucha. Y Silvia es un ángel. Lleva 2 años cuidando de Gael con un amor. Es imposible que ella hiciera algo así. Imposible. La declaración de Elisa fue el giro de tuerca final. Para la policía, el caso empezaba a estar claro. Un padre estresado, una cuidadora fiable, una madre que corroboraba la versión de la empleada. La evidencia circunstancial era abrumadora. Señor Cruz, dijo el agente principal con un tono más firme, vamos a necesitar que nos acompañe a la comisaría para una declaración formal, y sería conveniente que un médico lo examinara a usted también. ¿A la comisaría? ¿Yo? Mateo no podía creerlo. Pero si yo soy la víctima aquí. Esa mujer intentó matar a mi hijo. Estamos tratando de establecer los hechos, señor. Por el momento, es la versión más coherente, respondió el agente sin inmutarse. Por favor, no haga esto más difícil. Mientras los paramédicos preparaban a Gael para ser trasladado a la ambulancia, envolviéndolo en más mantas y asegurando el tubo de oxígeno, la agente mujer se acercó a Silvia. Señorita, ¿necesita que la lleven a un hospital para que la revisen? Parece usted en estado de shock. Silvia negó con la cabeza, con una valentía fingida que le ganó la simpatía inmediata de la agente. No, estoy bien. Solo quiero ir al hospital con Gael. Por favor, él me necesita. La señora Elisa me necesita. La petición era tan altruista que resultaba obscena para Mateo, que la observaba con una mezcla de rabia y fascinación ante la perfección de su actuación. Elisa asintió, abrazando a Silvia. Sí, por favor, que venga con nosotros. Mateo se vio obligado a ver cómo los paramédicos sacaban a su hijo, inmóvil y pálido, en una camilla. Vio cómo su mujer y la mujer,
que había intentado asesinar a su hijo, subían juntas a la ambulancia, unidas por un dolor que solo una de ellas sentía de verdad. Él se quedó en el jardín, bajo la mirada vigilante de los dos agentes de policía, sintiendo el frío del agua que se secaba en su ropa y un frío mucho más profundo en su alma. «Vamos, señor Cruz», dijo el agente, señalando hacia el coche patrulla que esperaba en la entrada. Antes de subir, Mateo miró hacia la casa. Su casa, el lugar que había construido como un santuario de calma y éxito, y que ahora se sentía como una casa de los espejos, donde cada verdad estaba distorsionada, donde la persona en quien más confiaba era su enemiga, y donde él era el prisionero de una mentira perfecta. Mientras el coche patrulla se alejaba de su hogar, Mateo Cruz, el millonario que podía comprar casi cualquier cosa, supo que se enfrentaba a la única cosa que su dinero no podía solucionar: la pérdida de la verdad y la destrucción sistemática de su propia familia. La batalla había terminado. La guerra por su vida, acababa de empezar, y su primer campo de batalla sería la fría e impersonal comisaría de policía. El traqueteo de las llantas del coche patrulla sobre el asfalto era el único sonido en el mundo de Mateo. Más allá de la ventanilla, la ciudad, su ciudad, pasaba como una película muda. Los rascacielos, que habían sido testigos de sus triunfos, ahora se erguían como jueces silenciosos. La luz del atardecer, que normalmente bañaba el distrito financiero con un tono dorado de posibilidades, hoy tenía todo de un naranja enfermizo, el color de una herida. Dentro del vehículo, el silencio era tan denso que se podía cortar. El agente que iba al volante y su compañera, la mujer más joven, no pronunciaban una palabra. No era necesario. Sus espaldas rígidas, la jaula de plexiglás que separaba los asientos, la frialdad del metal a su lado, todo gritaba la misma realidad. Él ya no era Mateo Cruz, el magnate, era un detenido, un sospechoso. Intentó respirar hondo, pero el aire olía a desinfectante barato y a sudor nervioso. El recuerdo del aroma de Gael, a champú de bebé y a talco, le golpeó con una punzada de dolor tan aguda que contuvo el aliento. Estaría respirando. Habrían logrado reanimarlo por completo. La imagen de su hijo, pequeño y pálido en la camilla, lo perseguía, y superpuesta a ella, la mirada de Elisa, no de rabia, no de odio, sino de un miedo profundísimo, un miedo hacia él. Eso era lo que más le desgarraba. El coche patrulla se detuvo frente a una comisaría que no conocía, un edificio bajo y funcional de ladrillo, visto en un barrio que nunca había necesitado pisar. Las letras desgastadas sobre la puerta parecían burlarse de él. Cuerpo Nacional de Policía. Un mundo a años luz del mármol y el cristal de su oficina. La entrada fue un sueño febril. Miradas curiosas de otros agentes, el clic de las esposas al ser retiradas. Un sonido metálico y humillante. El procedimiento rutinario de toma de huellas dactilares y fotografía. Le quitaron sus pertenencias. El reloj, Patek Philippe. El teléfono, la cartera de piel de cocodrilo. Cada objeto, un símbolo de su vida anterior, era catalogado y guardado en una bolsa de plástico transparente. Era como si le estuvieran despojando de su identidad, capa a capa. Le condujeron a una sala de interrogatorios. Era exactamente como en las películas, pero infinitamente más sórdida en su realidad. Una mesa de formica gris, arañada y con manchas de café secas. 3 sillas de plástico duro. Una cámara en un ángulo de la habitación. Su ojo rojo indicando que estaba grabando. Y un espejo grande en una de las paredes. Mateo sabía que no era un espejo. Era una ventana hacia otra habitación, desde donde otros lo observarían. Analizarían cada uno de sus gestos. Se dejó caer en una de las sillas. La frialdad del plástico le traspasó el fino tejido de sus pantalones de vestir, aún húmedos. Se estremeció. El shock inicial empezaba a ceder, reemplazado por una fría y clara comprensión de la magnitud de la trampa. Silvia no solo había intentado matar a Gael, había orquestado cada detalle para que él cargara con la culpa, y lo había hecho con una precisión diabólica. La puerta se abrió y entró el agente de mediana edad, el de la libreta, acompañado por una mujer que no había visto antes. Llevaba un traje pantalón impecable, de un gris austero, y su rostro era una máscara de profesionalidad impasible. No portaba libreta.
Llevaba una carpeta de cartón bajo el brazo. Señor Cruz, soy la inspectora jefe Ana Torres, dijo con una voz neutra, carente de toda emoción. Se sentó frente a él. El agente se colocó de pie, apoyado contra la pared, cruzado de brazos. Vamos a grabar esta conversación. Mateo asintió, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. La inspectora encendió un pequeño grabador digital y colocó sobre la mesa la carpeta. No la abrió aún. Cuéntenos, con sus propias palabras, ¿qué sucedió esta tarde en su domicilio?, dijo, mirándolo fijamente. Y Mateo lo hizo, con una voz al principio temblorosa, luego cada vez más firme. Relató todo, desde la inquietud de la mañana, los guantes de látex de Silvia, su mentira sobre la fisioterapia, su decisión de volver a casa, el silencio ominoso, la escena en el jardín. Describió la expresión de Silvia, la frialdad con la que había sostenido a Gael, el arco perfecto del cuerpo de su hijo, al ser lanzado a la piscina. No omitió ningún detalle, por doloroso que fuera. Habló durante lo que parecieron horas, desnudando su alma ante esos dos extraños, suplicando, en el fondo, que vieran la verdad que brillaba en su desesperación. Cuando terminó, jadeante, las manos aferradas al borde de la mesa, la inspectora Torres no mostró ninguna emoción, simplemente asintió lentamente. Una historia terrible, señor Cruz, dijo. Luego, abrió la carpeta. Permítame contrastarla con algunos hechos. Y comenzó el metódico, brutal, despiece de su testimonio. Usted afirma que la señora Silvia Méndez arrojó a su hijo a la piscina con intención de matarlo. ¿Qué motivo podría tener una empleada con recomendaciones intachables, a la que, según su esposa, trataban casi como de la familia? No lo sé. ¿Acaso los monstruos avisan? Estalló Mateo. Pero lo vi. Eso es lo único que importa. Lo que usted cree haber visto, corrigió la inspectora suavemente. Usted mismo ha admitido que llegó alterado, estresado por su trabajo. El estrés puede nublar la percepción, generar episodios de irrealidad. No fue un episodio, fue real. La inspectora pasó una hoja. Hemos hablado con el servicio de urgencias. El niño presenta hipotermia severa y un principio de ahogamiento. No hay señales de fuerza externa, de golpes o de lucha. Nada que indique que fue lanzado con violencia. Es más consistente con una caída accidental, o con que alguien lo dejara caer de manera torpe, perhaps en un forcejeo. Ella es fuerte. Y lo hizo con una precisión horrible. La señora Méndez mide 1,60 m y pesa, aproximadamente, 55 kilos. Su hijo, a pesar de su condición, a los 8 años pesa alrededor de 25. ¿Cree usted que una mujer de su complexión podría lanzar a un niño de ese peso varios metros de distancia, como usted describe, con esa precisión? Mateo se quedó mudo. Era un detalle en el que no había pensado. En su memoria, el acto había sido sobrehumano en su maldad. Pero físicamente, ¿era posible? La duda, semilla venenosa, comenzó a germinar en su mente. ¿Había exagerado su memoria, distorsionada por el horror? Su esposa, continuó la inspectora, implacable, ha declarado que en las últimas semanas usted ha estado particularmente irritable, que ha tenido insomnio, y que incluso mencionó, hace 3 días, sentirse al borde del abismo por la presión de la fusión empresarial. Eso no significa que fuera a hacerle daño a mi hijo. Lo amo más que a nada en este mundo. Lo sabemos, señor Cruz, pero a veces, el amor y el estrés pueden generar tragedias inimaginables, acciones que, en estado de normalidad, serían impensables. Era inútil. Cada palabra suya era reinterpretada. Cada emoción usada en su contra. Estaban construyendo el perfil de un hombre al borde de un colapso. Un hombre que, en un arranque de locura, había podido hacerle daño a su propio hijo. Y Silvia, la pobre Silvia, era la víctima colateral de su desequilibrio. La inspectora sacó una última hoja. Era un informe médico. Hemos recibido los resultados preliminares del examen de la señora Méndez. Presenta contusiones leves en los antebrazos, consistentes con alguien que intentó sujetar o defender a un niño de una fuerza mayor. También muestra signos de elevada angustia psicóloga, coherente con el trauma de haber presenciado lo que ella describe. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las contusiones.
¿Las había hecho él al apartarla cuando corrió hacia la piscina? ¿O eran parte de su plan? Autoinfligidas para completar el cuadro. La perfección de la farsa era aterradora. «Quiero llamar a mi abogado», dijo, con una voz que de repente le pareció ajena, débil. «Por supuesto, es su derecho», asintió la inspectora Torres, cerrando la carpeta. «Puede hacer la llamada desde aquí, pero debo informarle de que, basándonos en las declaraciones de su esposa y de la señora Méndez, y en la evidencia física preliminar, vamos a proceder a su ingreso en prisión preventiva. Se le acusa formalmente de tentativa de homicidio y maltrato a un menor con discapacidad». Las palabras resonaron en la pequeña habitación como sentencias de muerte. Prisión preventiva. Tentativa de homicidio. Él, Mateo Cruz, que donaba millones a fundaciones de niños con parálisis cerebral, que había construido un ala entera en el hospital infantil, estaba acusado de intentar matar a su propio hijo. La llamada a su abogado, Damián Valdés, fue breve y surcada por un silencio incómodo cuando Mateo le espetó las acusaciones. Damián, la voz usually serena y confidente, tartamudeó. «Mateo, esto es grave, muy grave. Estoy en camino. No digas nada más». «Nada», colgó. Mateo se quedó solo, bajo la mirada impasible de la inspectora y el agente. Lo condujeron a una celda de retención. Era una habitación diminuta, con una litera de cemento sujetada a la pared, un inodoro metálico sin tapa, y un pequeño lavabo. El olor a vómito y lejía le revolvió el estómago. Se sentó en la litera, la cabeza entre las manos. El eco de sus propios sollozos rebotaba en las paredes desnudas. Era el sonido de un hombre que lo había perdido todo en el lapso de una tarde. Horas más tarde, Damián Valdés llegó. Su presencia, con su traje caro y su porte altivo, chocaba violentamente con el entorno de la comisaría. Logró, tras una discusión acalorada con el fiscal de guardia, que trasladaran a Mateo a una sala más privada para su conversación. «Mateo, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado?», preguntó Damián, sus ojos escudriñando el rostro demacrado de su amigo y cliente. Mateo repitió la historia, con aún más vehemencia si cabe. Damián lo escuchó en silencio, tomando notas en una tablet de cristal que parecía tan fuera de lugar como él. «La palabra de tu mujer es clave, Mateo. Y por lo que me dices, está del lado de la cuidadora. Está manipulada. Silvia es una actriz consumada. Eso tendremos que demostrarlo», dijo Damián, con escepticismo. «El problema es la evidencia circunstancial. Es abrumadora en tu contra. Tu estado de ánimo reciente, la falta de motivos de ella, las lesiones de la cuidadora. Incluso si logramos desacreditarla a ella, el caso es muy débil para ti. La fiscalía va a pedir la prisión sin fianza». «¿Sin fianza? Pero soy inocente». «El sistema no siempre premia la inocencia, Mateo. Premia la evidencia. Y de momento, la evidencia grita tu culpabilidad». Damián suspiró. «Tenemos una ventana. Tu hijo, si Gael se despierta, si puede hablar. Él es el único testigo que puede absolverte». La mención a Gael le dio un atisbo de esperanza. «¿Y cómo está? ¿Sabes algo?». Damián negó con la cabeza. «He intentado llamar a Elisa. No coge el teléfono. He mandado a mi asistente al hospital. Dice que Elisa está allí, con la cuidadora. No permiten que nadie se acerque, ni siquiera a ti, obviamente». Mateo cerró los ojos. Elisa, en el hospital, acompañada por la asesina de su hijo, era una pesadilla de una crueldad infinita. «Tienes que sacarme de aquí, Damián. Tengo que ir al hospital. Tengo que ver a mi hijo». «Es imposible. Tiene una orden de alejamiento. No puedes acercarte a tu hijo ni a tu esposa hasta que se resuelva esto». Damián se puso serio. «Mateo, escúchame. Esta es la batalla más importante de tu vida. No se trata de dinero ni de empresas. Se trata de tu libertad y de tu familia. Tienes que ser fuerte. Y tienes que confiar en mí». ¿Confiar? La palabra le sonó hueca. Ya no confiaba en nadie, ni en su mujer, ni en la justicia, ni siquiera en sus propios recuerdos. Pasó la noche en la celda. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa fría de Silvia. Oía el crujido del hielo al romperse. Sentía el cuerpo helado de Gael en sus brazos, y veía los ojos de Elisa, llenos de miedo.
A la mañana siguiente, lo trasladaron ante el juez para la audiencia de prisión preventiva. Fue una ceremonia rápida y humillante. El fiscal, un hombre joven y ambicioso, expuso el caso con contundencia. Habló del poderoso hombre de negocios, del entorno de presión insostenible, de la versión coherente de la cuidadora y la madre. Pintó a Mateo como un elitista que había perdido los estribos. Damián luchó. Argumentó la falta de pruebas directas, la imposibilidad de física, la reputación intachable de Mateo. Pero era como intentar detener una avalancha con las manos. El juez, un hombre anciano de mirada cansada, dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. El riesgo de fuga y la gravedad de los hechos lo aconsejan, dijo, golpeando el martillo con un sonido seco que resonó en lo más hondo del alma de Mateo. Las esposas volvieron a cerrarse alrededor de sus muñecas. Esta vez, el metal ya no sorprendía, sino que se conformaba a su piel como un brazalete de condenado. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el punto final a su vida anterior. El juez había hablado, y sus palabras, riesgo de fuga, gravedad de los hechos, flotaban en el aire enrarecido de la sala, mezcladas con el polvo que danzaba bajo los fluorescentes. Lo condujeron por pasillos subterráneos, lejos de la comisaría, hacia un calabozo de tránsito donde pasaría la noche antes de ser trasladado a un centro penitenciario. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del lugar. El agente que lo escoltaba evitaba su mirada. Mateo ya no era una persona, era un expediente, un problema a custodiar. La celda era aún más pequeña y opresiva que la anterior. El hedor a lejía y desesperanza era más denso, impregnando cada grieta del cemento. Se sentó en la litera, que era poco más que una tabla cubierta con una fina y áspera manta. El colchón, si es que podía llamarse así, estaba manchado con las historias silenciosas de sus ocupantes anteriores. Apoyó la cabeza contra la pared fría y cerró los ojos, pero las imágenes acudieron de inmediato. Gael, Elisa, Silvia, un tríptico del infierno. No sabía cuánto tiempo había pasado, minutos, horas, cuando un ruido en la puerta lo sobresaltó. El agente asomó la cabeza. Cruz, tiene visita. Familiar. 5 minutos. La esperanza, tonta y persistente, floreció por un instante en su pecho. Elisa, había recapacitado, había despertado. Gael se levantó de un salto, arreglándose instintivamente la camisa arrugada y sucia. Era un acto reflejo de un hombre que siempre había controlado su imagen. Lo llevaron a una sala de visitas diminuta, dividida por un grueso vidrio antibalas. En el otro lado, sentado en una silla de plástico idéntica a la suya, no estaba Elisa, era su hermano, Javier. Javier, 3 años menor, siempre había vivido a la sombra de Mateo. Mientras Mateo construía su imperio, Javier había probado suerte en negocios inestables, muchos de ellos financiados por su hermano mayor. Mateo siempre lo había protegido, lo había ayudado a salir de apuros. Verlo allí, con el rostro pálido y desencajado, debería haber sido un consuelo. Pero la expresión en los ojos de Javier no era de apoyo, era de una decepción profunda, teñida de algo que se parecía al asco. «Abby», logró decir Mateo, acercando la boca al teléfono sucio que colgaba de la pared. «Dios, Mateo». La voz de Javier llegó distorsionada por el aparato, pero el tono era claro, una mezcla de incredulidad y reproche. «¿Qué demonios has hecho?». La pregunta le golpeó como un puñal. No era, ¿cómo estás?, o ¿qué ha pasado?. Era un juicio sumario. «Abby, tienes que creerme, yo no hice nada. Fue la cuidadora, Silvia. Ella...». «Por favor, Mateo», lo interrumpió Javier, alzando la voz. «Y deja de decir esa barbaridad. Todo el mundo lo sabe. Está en todas las noticias. Magnate en un arreón de locura intenta matar a su hijo discapacitado. Es el titular de portada». Mateo sintió que el suelo de la celda se abría bajo sus pies. Las noticias. Ya era público. Su vida, su honor, arrastrados por el fango en cuestión de horas. «¿Y tú te lo crees?», preguntó, su voz reducida a un susurro ronco. «¿Tú, que me conoces desde que nacimos, crees que soy capaz de hacerle daño a Gael?». Javier evitó su mirada. Jugueteó con el cordón del teléfono. «Mateo, mamá está destrozada. El papá no para de llorar. Dicen que el niño sigue en coma. ¿Cómo pudiste? ¿Tan mal estaban las cosas en la empresa? ¿Era por el dinero?».
¿Tantos problemas tenías? Cada pregunta era un nuevo clavo en su féretro. Su propia familia no solo dudaba, sino que ya lo había condenado. Buscaban motivos en su trabajo, en su carácter, en cualquier parte excepto en la verdad. Porque la verdad, que una cuidadora aparentemente modesta era una psicópata, era demasiado increíble. No fue por el dinero, dijo Mateo, con una calma que le sorprendió a sí mismo. Fue ella, Javi, te lo juro por nuestra madre. Javier sacudió la cabeza, con lágrimas de rabia o de vergüenza en los ojos. Deja de mentir. Al menos afróntalo como un hombre. Todos hemos visto cómo has estado estos meses. Irritable, ausente. Elisa nos lo ha contado. Incluso dijiste que a veces sentías que no podías más. Pues bien, al parecer no pudiste. La traición de Elisa, filtrada a través de su hermano, le quemó por dentro. Ella había compartido sus momentos de vulnerabilidad, sus dudas privadas, y ahora eran usadas como prueba en su contra. Había alimentado sin saberlo la narrativa de su culpa. Sal de aquí, Javier, dijo Mateo, con una frialdad repentina. Si has venido a escupirme tu decepción, ya lo has hecho. He venido porque eres mi hermano, espetó Javier, levantándose. Pero el hermano que yo conocía no habría hecho esto. Ese hermano ya no existe. Colgó el teléfono con un golpe seco, dio media vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Mateo se quedó mirando la puerta, por donde había desaparecido, sintiendo como el último vestigio de lealtad familiar se esfumaba. Los 5 minutos no habían terminado cuando el agente anunció otra visita. Esta vez era su madre. Doña Carmen entró en la sala de visitas, con la dignidad fracturada. Su rostro, normalmente sereno y lleno de una elegancia discreta, estaba hinchado por el llanto. Llevaba un abrigo negro como si ya estuviera de luto. Al ver a Mateo al otro lado del cristal, una nueva oleada de lágrimas surcó sus mejillas. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Hijo mío. Su voz era un hilo de dolor. Mamá, la palabra le salió como un ruego. Por favor, mamá, tú sí me crees, ¿verdad? Doña Carmen lo miró con unos ojos que destilaban una agonía desgarradora. Mateo, ¿qué ha pasado? Dime que no es verdad. Dime que fue un accidente terrible. Pero no esto. No fue un accidente, mamá. Y yo no lo hice. Entonces explícamelo, suplicó ella, golpeando suavemente el vidrio con la palma de la mano. Porque lo que dice Elisa, lo que dice esa pobre mujer Silvia, es horrible, Mateo. ¿Por qué iban a inventarse algo así? Silvia no es quien parece, mamá. Es una mentirosa, Se interrumpió. ¿Cómo describir la maldad absoluta sin sonar como un loco paranoico? Gael es lo único que me importa. Lo sabes. Por supuesto que lo sé. Lloró doña Carmen. Por eso es tan difícil de entender. Tu padre, no ha querido venir. Dice que no puede mirarte a la cara, que le das asco. Las palabras de su madre fueron el golpe más bajo. Su padre, el hombre que le había enseñado el valor del trabajo y la honradez, lo repudiaba. El mundo se encogía hasta los límites de esta celda maloliente. Se había quedado completamente solo. Mamá, escúchame, dijo, acercándose al vidrio, su voz cargada de una urgencia desesperada. Tienes que ir al hospital, tienes que ver a Gael, y tienes que alejar a Silvia de Elisa. Ella es peligrosa. No le creas nada. Doña Carmen lo miró con lástima, como si estuviera delirando. Silvia está destrozada, hijo. Está cuidando de Elisa, que no puede ni tenerse en pie. Es un ángel en medio de esta pesadilla. No, gritó Mateo, golpeando el vidrio con el puño. El agente que custodiaba la puerta se puso en alerta. Es ella la pesadilla. Tienes que creerme. Mateo, por favor, contrólate. Su madre retrocedió, asustada por su arrebato. Mira en lo que te has convertido. Ese fue el final. Su propio miedo, su desesperación, estaban siendo usados como la prueba final de su culpa. Doña Carmen colgó el teléfono, se levantó y se alejó caminando con dificultad, sollozando. Ni siquiera se despidió. Mateo se dejó caer en la silla, vencido. La soledad no era solo la ausencia de personas, era la ausencia de fe, era el silencio ensordecedor, de un mundo que había dejado de creer en tu palabra, en tu esencia. Había perdido a su hijo, a su mujer, a su hermano,
a sus padres, y se estaba perdiendo a sí mismo, ahogándose en un mar de mentiras que todo el mundo aceptaba como verdad. El agente lo condujo de vuelta a su celda. Esta vez, la oscuridad no era solo falta de luz, era una entidad viva que se posaba sobre su pecho, ahogándolo. El eco de los pasos de su madre alejándose se mezclaba con el recuerdo de la risa de Gael, con la mirada de Elisa, con la sonrisa de Silvia. Y en ese silencio, Mateo Cruz, el hombre que lo tenía todo, comprendió que en un instante, el mundo puede dejarte tan solo que el único sonido que escuchas es el de tu propio corazón rompiéndose. Y supo que, si quería salvar lo que quedaba de su vida, tendría que luchar desde la más absoluta de las soledades. La batalla ya no era contra Silvia, ni contra la justicia. Era contra la incredulidad del mundo entero. Y era una batalla que, de momento, estaba perdiendo por goleada. La noche en la celda fue un largo suplicio de pesadillas entrecortadas y vigilia desesperada. Cada vez que Mateo cerraba los ojos, revivía el crujido del hielo, la mirada vacía de Silvia, la decepción en los ojos de su hermano. El hedor a desinfectante y humedad se le había impregnado en la ropa y en la piel, un recordatorio constante de su caída. A la mañana siguiente el sonido de la cerradura al abrirse lo sobresaltó. Era Damián, su abogado. Su rostro ya no mostraba solo preocupación profesional. Ahora había una urgencia palpable, una chispa de algo que podía ser esperanza. Mateo, levántate, dijo Damián, con voz baja pero intensa. Pasa algo. En el hospital. El corazón de Mateo dio un vuelco salvaje. 1.000.000 de terribles posibilidades pasaron por su mente en un instante. ¿Había empeorado Gael? ¿Había muerto? Gael logró articular, poniéndose de pie de un salto. Está bien, es decir, está estable, pero para habido un desarrollo. Damián miró hacia el pasillo y bajó aún más la voz. Se despertó hace 1 hora. La noticia le quitó el aliento. Despertó, del coma. La esperanza, tan aplastada la noche anterior, brotó con una fuerza dolorosa. ¿Y puede hablar? ¿Qué dijo? Las palabras le salían a borbotones. Eso es lo increíble, Mateo. Damián lo miró fijamente. Dijo algo, muy poco, pero suficiente. Mientras Mateo agonizaba en su celda, en la habitación de la UCI pediátrica del Hospital San Juan de Dios, un milagro silencioso había tenido lugar. Gael yacía en la cama, pequeño y pálido contra las sábanas blancas, una maraña de cables y tubos conectados a su frágil cuerpo. El suave pitido de los monitores era la banda sonora de su lucha. Elisa estaba sentada a su lado, con la cabeza apoyada en el brazo de la cama, exhausta física y emocionalmente. Había pasado la noche allí, negándose a moverse, alimentada solo por el café amargo que le traían las enfermeras, y por la inquebrantable y manipuladora presencia de Silvia. Silvia se movía por la habitación con la eficiencia silenciosa de una sombra. Ajustaba la manta de Gael. Le humedecía los labios con una gasa. Susurraba palabras de ánimo a Elisa. Era la imagen de la devoción. Pero sus ojos, cuando creía que nadie la miraba, escudriñaban el rostro del niño con una intensidad que no era de preocupación, sino de cálculo. ¿Recordaría algo? ¿La caída? ¿Su rostro? La doctora Villalba, una mujer joven de gesto serio, entró para hacer su ronda matutina. Revisó los monitores. Anotó valores en la tabla. Los signos vitales son estables, dijo, con una sonrisa cansada dirigida a Elisa. La hipotermia está remitiendo. Es un luchador, su hijo. ¿Cuándo se despertará?, preguntó Elisa, su voz ronca por el llanto y la falta de sueño. Es difícil saberlo. El cuerpo necesita tiempo para... Un sonido, débil, áspero, como un susurro de papel de lija. Todos en la habitación se quedaron inmóviles. El sonido había venido de la cama. Elisa se irguió de golpe, acercando su rostro al de Gael. Gael, cariño, ¿estás despierto? Los párpados del niño se agitaban, como luchando por abrirse contra un peso enorme. Lentamente, muy lentamente se entreabrieron. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de Mateo, estaban nublados por la confusión y los sedantes. Pero estaban abiertos, miraban sin ver, perdidos en el techo blanco. Gael, mi amor, soy mamá, susurró Elisa, tomando su manita con sumo cuidado evitando el suero.
Silvia se acercó rápidamente, colocándose al otro lado de la cama. Su rostro mostraba una preocupación exagerada. Gracias a Dios, oh pequeño valiente. La doctora Villalba se acercó también, con una linterna pequeña. Gael, ¿puedes oírme? Soy la doctora. Estás en el hospital. Estás a salvo. Los ojos de Gael parpadearon lentamente. Su mirada vagó por la habitación, pasando por la cara llorosa de su madre, por la de la doctora, y finalmente se posó en Silvia. Y entonces, algo cambió en su expresión. La confusión se transformó en algo más profundo, más primitivo, un mudo terror. Su boca, torcida por la parálisis, se abrió. Un hilillo de saliva le cayó por la comisura. Intentó formar una palabra. Los músculos de su garganta se movieron con un esfuerzo sobrehumano. Sur fue el primer sonido. Un silbido de aire. Elisa contuvo la respiración. Tranquilo, cariño. No forces. Sur, sí, insistió Gael, su mirada clavada en Silvia, con un pavor que heló la sangre de Elisa. Silvia palideció. Su máscara de preocupación se resquebrajó por un instante, dejando al descubierto un destello de pánico puro. Té tranquilo, mi cielo, balbuceó, retrocediendo un paso involuntariamente. No hables, descansa. Pero Gael no podía detenerse. Era como si una fuerza interior, más poderosa que la parálisis, más poderosa que los sedantes, lo obligara a hablar, a denunciar. Sí, Sil. La palabra entrecortada salió como un gemido. Silvia está aquí, sí, intervino. Largué y Lisa rápidamente, intentando calmarlo, malinterpretando su terror. Está aquí, para ayudarte. Gael negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible pero lleno de una angustia desgarradora. Sus ojos, llenos de lágrimas, no se despegaban de la cuidadora. No, logró decir, y luego, con un esfuerzo final que pareció consumir todas sus energías, la palabra salió, clara y terrible en su sencillez. Empujó. La palabra cayó en la habitación, como una bomba de neutrones. No hizo ruido, pero lo destruyó todo. Empujó. Elisa se quedó paralizada. Su mente, nublada por el dolor y la narrativa de Silvia, se negó a procesarlo al principio. Cueque, cariño. Me empujó, susurró Gael, antes de que un acceso de tos débil sacudiera su pequeño cuerpo. Sus ojos se cerraron, agotado por el esfuerzo, pero la verdad ya estaba ahí, flotando en el aire estéril de la habitación, envenenando cada molécula. Elisa giró la cabeza muy lentamente hacia Silvia. Ya no vio a la cuidadora devota. Vio a una mujer con el rostro descompuesto en una mueca de terror y rabia. Vio cómo sus manos, esas manos que siempre habían sido tan cuidadosas, se cerraban en puños. Vio la verdad, brutal e incontestable, en los ojos de su hijo. ¿Qué ha dicho?, preguntó la doctora Villalba confundida, mirando alternativamente a Gael, a Elisa y a Silvia. Pero Elisa ya no la oía. Se levantó de la silla, su cuerpo temblando de una emoción tan violenta que casi no podía sostenerse en pie. Se acercó a Silvia, que retrocedía hacia la puerta, su máscara completamente derrumbada, mostrando la criatura desesperada que había debajo. ¿Tú? La voz de Elisa era un hilo cargado de veneno. ¿Tú lo empujaste? Es mentira, gritó Silvia. Su voz ya no era serena, sino estridente, llena de pánico. Está confundido. Los sedantes, no sabe lo que dice. Me dijo que tú lo empujaste, rugió Elisa, avanzando sobre ella. Mi hijo no miente. Él no puede ni imaginar algo así. Señora Elisa, por favor, usted misma lo vio. Fue don Mateo, aulló Silvia buscando desesperadamente una salida. Pero era demasiado tarde. La palabra de Gael, simple, clara, surgida de la inocencia más absoluta, había destrozado en segundos la elaborada mentira que Silvia había construido durante horas. La evidencia circunstancial, las lesiones fingidas, la narrativa del padre estresado, todo se desvaneció ante el testimonio de la víctima. La doctora Villalba, comprendiendo la gravedad de la situación, accionó un botón de emergencia en la pared. 2 enfermeros y un guardia de seguridad entraron rápidamente. «Detengan a esta mujer», ordenó la doctora, señalando a Silvia cuya respiración era ahora entrecortada, sus ojos desencajados,
y alguien llame a la policía. Inmediatamente. Elisa no esperó a que el guardia actuara. Con una fuerza que no sabía que tenía, se abalanzó sobre Silvia, agarrándola de los brazos, sacudiéndola. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso? Eras como de la familia, gritaba, entre sollozos histéricos. El guardia de seguridad los separó con dificultad. Silvia, ahora llorando de verdad, pero con lágrimas de rabia y derrota, fue esposada. Mientras se la llevaban forcejeando y maldiciendo, su mirada se cruzó por última vez con la de Elisa. Ya no había fingimiento, solo odio, un odio puro e inexplicable. En ese momento, el teléfono de la doctora Villalba sonó. Era la comisaría. Damián Valdés, al tanto del desarrollo gracias a un contacto en el hospital, estaba al otro lado, exigiendo la inmediata liberación de su cliente. Elisa se desplomó junto a la cama de Gael, abrazando el cuerpo dormido de su hijo. Las lágrimas ya no eran de dolor, sino de una vergüenza y un arrepentimiento abismales. Le había fallado a su hijo, y le había fallado a su marido de la manera más terrible imaginable. Le había dado la espalda cuando más la necesitaba, creyendo la palabra de una monstrua sobre la del hombre al que amaba. Mateo, susurró, con el rostro enterrado en la sábana. Dios mío, Mateo, lo siento mucho. La revelación de Gael no solo había liberado la verdad, había destrozado el corazón de Elisa con el peso de su propia culpa. Y mientras las sirenas de la policía se llevaban a Silvia, una nueva tormenta, esta vez de consecuencias emocionales devastadoras, se cernía sobre la familia Cruz. La batalla por la verdad había terminado, pero la guerra por sanar las heridas de la traición y la desconfianza apenas comenzaba, y el camino hacia la redención parecía increíblemente largo y doloroso. La libertad, cuando llegó, no tuvo sabor a victoria. Sucedió con una frialdad burocrática que contrastaba brutalmente con el drama que la había precedido. No hubo abrazos, ni lágrimas de alegría, ni siquiera una disculpa formal. Simplemente, el agente de turno abrió la puerta de la celda y dijo, con la monotonía de quien anuncia un cambio de turno: «Puede irse, señor Cruz. Se han retirado los cargos». Mateo salió al vestíbulo de la comisaría. La luz del día le hizo daño en los ojos. Llevaba la misma ropa arrugada y sucia de hacía 2 días, y olía a encierro y a derrota. Damián Valdés estaba allí, esperándolo con un cambio de ropa nuevo y limpio doblado sobre el brazo. «Es de Elisa», dijo Damián, sin preámbulos. «Lo trajo hace 1 hora. Está destrozada, Mateo». Mateo cogió la ropa, un pantalón chino y una camisa sencilla, sin mirarla. La tela suave y limpia le quemaba los dedos. No dijo nada. Se cambió en un baño público desechando las prendas caras que ahora le parecían el disfraz de una vida que ya no existía. Al mirarse en el espejo manchado, no reconoció al hombre que lo devolvía. Tenía los ojos hundidos en órbitas oscuras, y en su mirada había una profundidad de dolor que no estaba allí antes. «Gael está bien», continuó Damián, mientras conducían hacia el hospital en el silencioso Mercedes del abogado. «Está débil, pero fuera de peligro». La policía interrogó a Silvia. Al principio intentó mantener su historia, pero cuando le contaron lo de Gael, se derrumbó. Confesó todo. Mateo miró por la ventanilla. La ciudad bullía con su normalidad indiferente. La gente caminaba, compraba, reía. El mundo no se había detenido. ¿El motivo?, preguntó, con una voz ronca por el desuso. Damián apretó el volante. «Es perturbador. Hace años, su propio hijo, un niño con una discapacidad similar a la de Gael, murió por negligencia médica. Su marido, el padre del niño, la abandonó después, culpándola a ella. Perdió todo. La empresa que gestionaba la medicación defectuosa era una filial de Cruz Holdings, una compañía que tú compraste y reestructuraste hace 5 años. Recortando gastos, ella te culpaba a ti, de manera indirecta, por la muerte de su hijo. Consiguió el trabajo con identidad falsa, esperando su momento. No quería dinero. Quería que sintieras su dolor, que perdieras a tu hijo como ella perdió al suyo, y que, como a ella, te abandonara todo el mundo». Mateo cerró los ojos. La revelación no le trajo alivio, sino una comprensión lúgubre y desgarradora. No había sido un acto de locura aleatoria, sino el fruto envenenado de un dolor antiguo, retorcido por los años en un odio metódico y vengativo. Su éxito,
Su imperio había pisoteado vidas sin que él lo supiera siquiera. Y una de esas vidas había regresado para cobrarse una factura de una crueldad inimaginable. No había monstruos, solo humanos destrozados destrozando a otros. El círculo del dolor era perfecto, y él ahora estaba atrapado en él. Al llegar al hospital, un pequeño grupo de periodistas se abalanzó sobre el coche. Damián y un guardia de seguridad contratado a toda prisa les hicieron un camino a empujones. Mateo avanzó con la cabeza gacha, sin responder a las preguntas que le gritaban. El eco de los flashes le recordaba los reflectores de la comisaría. La habitación de Gael estaba en una planta silenciosa. Al abrir la puerta, la escena que se le presentó le detuvo en seco. Gael estaba despierto, apoyado en almohadas, más pálido y delgado que nunca, pero con los ojos abiertos y lúcidos. Elisa estaba sentada a su lado, pero no lo tocaba. Tenía las manos en el regazo, apretadas hasta que los nudillos estaban blancos. Su rostro estaba hinchado y devastado por el llanto. Cuando Mateo entró, ella alzó la vista, y en sus ojos no hubo alegría, ni alivio, solo una vergüenza tan profunda que parecía física. «Papá». La vocecita de Gael, débil pero clara, rompió el tenso silencio. Mateo cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a la cama, enterrando el rostro en el costado de su hijo. No lloró, solo respiró su olor, limpio ahora a jabón suave. Sintió el leve latido de su corazón a través de la delgada bata del hospital. Era real, estaba vivo. «Te creí, papá», susurró Gael, poniendo una manita temblorosa sobre la cabeza de su padre. «Yo te vi. Llegaste y saltaste a salvarme». Esas palabras, simples y llenas de fe, fueron el bálsamo y el cuchillo. Sanaron la herida de la traición del mundo, pero profundizaron el corte de la traición más cercana. Mateo alzó la vista y miró a Elisa. Ella sostenía su mirada por un segundo antes de bajarla, derrotada. «Mateo», empezó a decir, pero las palabras se ahogaron en un sollozo. «Salgamos un momento, Gael», dijo Mateo, con una suavidad que le sorprendió. «Tu madre y yo necesitamos hablar». El niño asintió, comprensivo. Mateo salió al pasillo desierto, seguido por Elisa. La puerta se cerró, dejándolos solos en el silencio blanco y aséptico. Elisa se apoyó contra la pared, como si no pudiera sostenerse en pie. «No sé por dónde empezar», jadeó. «No hay palabras. Lo que te hice, lo que le hice a nuestro hijo, dudando de ti, creerle a ella». Sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. «Vi tu dolor, Mateo. Lo vi en tus ojos, y lo atribuí a la culpa. Era tan convincente. Y yo estaba tan ciega». Mateo la observaba, la amaba, la había amado desde el primer día, pero entre ellos se interponía ahora una llanura de hielo, fracturada por la desconfianza. Ella había visto al monstruo donde solo había un padre desesperado, y ese error, comprensible o no, había cambiado todo. «Cuando te vi en el jardín», dijo él, con una voz plana, sin acusación, solo presucise. «Lo único que pensé fue, Elisa, me creerá, ella conoce mi corazón». Pero no fue así. «Lo sé», gritó ella, golpeándose suavemente el pecho con el puño. «Y me odio por ello. Pasé la noche aquí, a su lado, y cada vez que respiraba, recordaba tu cara rogándome que te creyera. Y yo te di la espalda. Te entregué a ellos». «Sí», asintió Mateo, con una tristeza infinita. «Lo hiciste». La crudeza de su afirmación la hizo estremecer. No había reproche en su tono, solo la aceptación de un hecho irrevocable. «¿Puedes perdonarme?», preguntó Elisa, en un susurro casi inaudible. Mateo miró hacia la puerta de la habitación de Gael. Pensó en la pequeña mano de su hijo sobre su cabeza. Pensó en la soledad de la celda. Pensó en el dolor retorcido de Silvia, un dolor que había engendrado el suyo propio. «El perdón no es un interruptor», Elisa dijo, por fin. «No se enciende con una palabra. Lo que pasó nos ha marcado, a los dos, a los tres». Se acercó a ella, pero no la tocó. La distancia entre ellos era palpable. «Te creíste la mentira, porque en algún lugar, tal vez ya había una grieta. Tal vez mi ausencia, mi estrés, te habían alejado tanto que fuiste vulnerable a la peor de las mentiras». «No excuses lo que hice», susurró ella.
Fue mi error, solo mío. El error fue de Silvia, corrigió él. Pero la consecuencia es nuestra. Hizo una pausa buscando las palabras. No te voy a decir que no importa, porque importa, duele. Pero Gael está ahí dentro, y nos necesita a los dos, enteros. O lo más enteros que podamos estar después de esto. No era un te perdono rotundo. Y algo más real, más frágil, y quizás más poderoso. Era un reconocimiento del daño, y una voluntad de seguir adelante. No como si nada hubiera pasado, sino a pesar de que todo hubiera pasado. Elisa asintió, comprendiendo la magnitud de lo que le ofrecía. No era una absolución, sino una oportunidad dolorosa y difícil de reconstruir algo que se quebró. No voy a fallarte otra vez, prometió. Y esta vez su voz tenía un atisbo de la fuerza que Mateo siempre había admirado en ella. Nunca más. Entraron juntos en la habitación. Gael los miró, sus ojos grandes y perceptivos, yendo de uno a otro. Sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada, pero genuina. ¿Ya se hicieron las paces?, preguntó, con la inocente sabiduría de un niño que ha visto el abismo. Mateo se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su hijo. Luego, extendió la otra hacia Elisa. Ella dudó un instante antes de tomarla. Su mano estaba fría, pero la presión fue firme. Estamos en ello, hijo, dijo Mateo, mirando a su esposa a los ojos. Estamos en ello. La habitación del hospital era estéril y blanca, pero en ese momento, con las tres manos unidas, hubo un atisbo de calor. No era el calor del final feliz, sino el calor tenue y resistente de un nuevo comienzo. Sabían que el camino por delante estaría lleno de sombras, de noches en velo, recordando el sonido del hielo al romperse, de la dificultad de reconstruir la confianza grano a grano. Pero mirando a su hijo, que había sido el faro de verdad en medio de la tormenta, supieron que valía la pena intentarlo. La historia de los Cruz no había terminado con un acto de maldad. Estaba recomenzando, desde las cenizas del dolor, con el frágil y poderoso peso del perdón como única brújula. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para encontrar el camino a casa.